Bueno, doy inicio a nuestra grabación de hoy, viernes 16 de abril. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de INGECO hoy. Vamos a trabajar en nuestra clase unos indicadores de viabilidad de los proyectos que nos sirven para reconocer o para profundizar en cuándo los proyectos ya son viables. Vamos a conocer un poco más sus características y si finalmente esa viabilidad o esa oportunidad de recuperación de la inversión es interesante para los inversionistas o es verdaderamente rentable tomar la decisión del proyecto. Esta diapositiva ya está cargada en Blackboard, ya pueden usarla pues para estudiar y vamos a empezar a explicar los conceptos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es el multiplicador IR, o sea, perdóname acá, creo que no lo he dicho en ninguna parte. IR es índice de rentabilidad. Entonces, el IR es un concepto moderno, es un concepto prácticamente del año 2010 para acá. Les hago la distinción de la fecha en que el índice fue acogido en la comunidad evaluadora de proyectos, debido a que desde antes de que ese índice se usara, antes de ese índice se usaba otro indicador para medir la rentabilidad del proyecto. Entonces, durante un tiempo se tuvo otro indicador y ahora se usa el índice de rentabilidad. Espérenme un momento. Dale, dale. Listo. Entonces, la función del índice de rentabilidad es reflejar qué tan rentable es la participación que tiene el inversionista en el proyecto. La factibilidad del índice de rentabilidad es que sea mayor a 1. Mide la relación beneficio-costo de un proyecto en términos de dinero actual. Es importante antes de procesos de selección de alternativas de proyectos, donde cuando hay restricción de capital, es decir, cuando el inversionista tiene su capital restringido, es decir, no tiene capital infinito para todos los proyectos, sino justamente tiene un capital que está limitado, es muy interesante poder tomar la decisión en los proyectos más rentables, porque pues si mi capital es restringido, qué interesante es poder tomar la decisión óptima. Entonces la decisión óptima en el proceso de elección del proyecto está relacionada con encontrar proyectos con un índice de rentabilidad superior. En ese orden de ideas, perdón, el índice de rentabilidad es el BPN dividido entre la inversión inicial más 1. Entonces, vamos a empezar a aplicar los ejercicios, los indicadores en de una vez en el Excel, porque me parece más fácil explicar los conceptos de una vez haciendo la fórmula y aplicando como su resultado numérico. Entonces, vamos a usar de los ejercicios, vamos a usar este ejercicio que establecimos como ejemplo. Entonces, la tasa de descuento, que es igual a D asterisco, que es igual a TCO, que es igual a TIMAR. Del 18%. Entonces, vamos a aplicar el índice de rentabilidad. Una pregunta o un favor
¿alguien me puede mandar al chat de Zoom cuando lo que usamos como valor absoluto? Es que este computador no lo tiene. Los signos de valor absoluto. Y mis muchachos tan rápidos que son. Gracias, Josué, gracias, Esteban, gracias, Leonardo. Muchas gracias, muchachos, ustedes son muy rápidos. Qué envidia ser tan rápido como ustedes. Listo. Entonces, el IR, que es el índice de rentabilidad, es igual a el BPN dividido entre el valor absoluto de la inversión inicial. Cierro esa división y le sumo un 1. Entonces el BPN dividido entre la inversión inicial. O sea que en este ejercicio que estamos trabajando, el IR sería igual a ¿qué? Sería igual a... Ay, ¿yo por qué no traje la inversión inicial? Este proyecto tiene... Ay, mira, yo como que borré esto, no sé. Yo borré eso. Listo. Entonces, el IR acá sería igual a ¿qué? Sería igual a... Bueno, vamos a calcular el BPN. Entonces, valor presente de cada flujo futuro. ¿Cómo hay un presente? El futuro dividido. Uno más. La tasa elevado al año. Ahí tiene uno más la tasa elevado a la n. Y esto suma 327. Entonces, Profe, pero creo que esos valores presentes ya los habíamos hallado en el de ejercicio anterior y no habían dado lo mismo. sí, míralos acá. Ah, Con lo que empezamos a trabajar este tema en la semana 9. Sí, Lina, sí. No me preocupe, por favor. Claro, si lo sumábamos nos da 4180. Si lo sumáramos solo los valores futuros y no los valores presentes. Entonces ahora, la fórmula del BPN entonces el BPN sería igual a ¿cuánto? Sería igual a la inversión inicial, que es negativa, más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, que entonces nos da 1027. Esto nos da el BPN. Y para hallar la TIR, ¿cómo encontraríamos la TIR? Profe, pero ahí la vamos a sacar porque sí, pero o porque es necesaria. La viabilidad de los proyectos se tiene con dos indicadores, BPN y TIR. ¿Sí? Y después Sí. de eso entramos a trabajar los otros 4 indicadores que me permiten conocer los atributos de la rentabilidad y otros factores del proyecto. ¿Bien? Ok, listo, listo. Entonces,
¿Cómo hallo la TIR acá? Con la función TIR. Muy bien, es igual a TIR veces B. Y voy desde el negativo hasta el último positivo. Muy bien, Josué, sí señor. Todos los valores, ahí ya tengo la TIR. Significa base interna, el motor. Listo. Entonces, listo. Entonces, el índice de rentabilidad sería igual a ¿qué? Al BPN. Que es 1027,38 dividido entre 1300, cierro la operación y le sumo un 1. La que sería igual al BPN dividido entre el absoluto de la inversión inicial, cierro, y a toda esta operación le sumo un 1. 1,79. Entonces la interpretación de esto es, ¿cómo lo interpretamos? Interpretación. Por cada peso invertido en el proyecto, se recuperan 79, se recupera el peso y se obtienen 79 centavos de ganancia. Ahora la pregunta, ¿qué elegirían? ¿Proyectos con un NR más bajo o un IR más alto? ¿Cuáles serían más preferidos? Alto. Muy bien. Alto, profe. Hay que buscar proyectos con IR alto. De hecho, hay modelos, ¿ustedes ven investigación de operaciones? Sí, profe. ¿Han visto investigación de operaciones? Hay modelos de maximización de un conjunto de proyectos de inversión, aplicando maximización del conjunto de proyectos invertidos, maximizando el IR. Entonces así determinamos cuál, pues con solución simples y determinamos cuál es el proyecto o la mezcla de proyectos idónea o óptima que produzca maximización de ganancia. Muy chéveres esos temarios. Acá no los vemos, pero son muy, muy útiles. Listo. ¿Qué tal vamos ahí? Todo bien, profe. Diego, gracias. Yo hace tiempo estaba pendiente de eso y yo decía, yo no creo que lo estoy haciendo mal. Ay, Diego, gracias. Acabo de ascender a mi nueva RAE. Gracias, Diego. Hace tiempo pensé que había escrito centavo mal con tilde. Hace un momento lo pensé yo y no estoy segura. Listo. Bien, entonces, índice de rentabilidad. Hey, hay algo importante. Nosotros ya sabemos que la viabilidad se determina cuando el BPN es mayor a 0 y la TIR es mayor ¿a qué? ATD. A la TCO, ¿cierto? Que también se llama, que se llama TIMAR, ¿listo?
O sea que en este caso este proyecto es viable. Entonces ya cuando los proyectos son viables, cuando ya son viables, con esos dos indicadores pasamos a aplicar los otros 4 indicadores para conocer o sea, ya sabemos que es viable, pero es que queremos es como reconocer o profundizar eso. Para profundizar en las ventajas de elegir este proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ya sabes que él es viable y él es rentable. Entonces, cuando ya pasa viable y rentable, uno pasa a calcular estos otros indicadores que estamos trabajando el día de hoy. Pero sí, sí y solo sí son rentables, perdón, si son viables, aplicamos los otros 4 indicadores, si no, no los podríamos aplicar. No tendría sentido aplicarlos. Entonces, porfa, tengan atención a eso. He notado a veces que les ocurre en el parcial que están re preocupados diciéndome, profesora, no me da, el ejercicio no me da, no tiene solución, no sé qué. Claro, porque quieren sacarle indicadores de características de profundización en el proyecto, en la viabilidad del proyecto a proyectos que no son viables. Entonces yo le dije, ¿te da viabilidad del proyecto? No, entonces ¿por qué le quieres sacar índice de rentabilidad? Ah, pues sí. O sea, si ves, solamente aplicas las herramientas de las 4 indicadores que vamos a aprender hoy, cuando sí, solo sí, es viable. Solo ahí los podemos aplicar. Listo. Entonces, continuando con la presentación. Resulta que por allá en los 80s había un concepto que se llamaba relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo es una relación que mide los beneficios del BPN en relación a la inversión inicial que se llama I sub 0. Y yo les hago la distinción de que es una fórmula de los 80s porque, ¿cómo les parece? Que si ustedes empiezan a trabajar ahora en una empresa y sus jefes se graduaron en los 80s, su jefe le va a decir, calcúleme la relación beneficio-costo. Entonces él se refiere a esta fórmula, pero la relación beneficio-costo tiene que ser exactamente igual al IR. O sea, son los dos tienen el mismo concepto, la rentabilidad del proyecto. Por allá en los 80 lo llamamos beneficio-costos. Desde el 2010 para acá se llama IR. Entonces es muy, muy útil porque es muy útil reconocer que te van a dar igual, de verdad van a dar lo mismo, y es muy útil reconocer que es el mismo término usado por diferentes épocas, el mismo término usado con diferentes denominaciones. Entonces, miren la fórmula de beneficio-costo, es la sumatoria del valor presente de los flujos futuros dividido sobre la inversión inicial. Recordemos que el BPN, en el BPN yo digo que es igual a la inversión inicial, que es negativa, más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. Entonces en ese momento ya le estoy descontando a la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. Y en el índice de rentabilidad llego y digo, el BPN dentro de la inversión inicial más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que desconté volví y lo sumé acá más 1. Y acá en beneficio costo, como no le he descontado la inversión inicial a la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, es la sumatoria del valor presente de los flujos futuros dividido entre la inversión inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular acá. Beneficio costo es igual a la sumatoria del valor presente de los flujos futuros dividido entre el valor absoluto de la inversión inicial.
Entonces, la sumatoria del valor presente de los flujos futuros es 2.327.38. Y la inversión inicial es 1.300. Tienen que ser iguales. De hecho, la interpretación aplica exactamente igual para los dos. ¿Listo? Los dos tienen que ser iguales, o sea, te van a dar lo mismo. Y me mide cuánto gano por participar en el proyecto. Listo. ¿Cuánto me gano por cada peso que invertí? ¿Cuánto me gano? Y tienden a ser más preferidos los proyectos con rentabilidad superior. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿y hay alguna razón por ese cambio? Pues si se está calculando lo mismo. Lo que pasa es que cuando empezamos a conocerlo, realmente se hablaba de beneficio-costo y luego se explicaba beneficio-costo como índice, como rentabilidad del proyecto, rentabilidad de cada peso invertido. Entonces la misma definición era una rentabilidad y no una relación. Entonces, como ella se llamaba relación beneficio-costo, era como si esa fórmula o ese concepto financiero hubiese tenido una denominación no adecuada, porque finalmente lo que medía era una rentabilidad y las rentabilidades tienen una función, bueno, ciertas cifras monetarias se miden más es con un índice, más que con una relación entre dos datos. Entonces, tomó el nombre adecuado, que era IR. Nosotros dejamos de darlo, nosotros tuvimos unos tiempos en que no lo dimos, no dimos beneficio-costo, pero en relación con egresado, los egresados nos transmitieron que habían llegado a trabajar y que habían, por ejemplo, tuvimos egresados muy buenos ya graduados, ejerciendo muy bien, y nos decían, yo fui muy bueno en Ingeco y llegué aquí a trabajar y me pidieron beneficio-costo y yo no supe qué me hablaban. Entonces quedé un poco unos días, quedé mal con mi jefe cuando luego miré y era el mismo índice de rentabilidad. Y los profesores nos miramos y dijimos, sí, claro, lo que el estudiante dice es verdad, o sea, lo que ya el egresado dice es verdad. A nivel de empresa posiblemente se maneje el concepto antiguo, porque allá en la empresa puede estar todavía personas que hayan estudiado esto hace muchos años. Entonces lo que hicimos fue dar las dos. Bueno, tú sabes que nosotros somos certificados en EIBET, ¿no? Entonces, por la certificación, permanentemente estamos, estos cursos que son transversales, estamos como verificando la consistencia de que lo que se esté dando, una de las características de EIBET es conceptos contemporáneos. Entonces, claro, al decir conceptos contemporáneos, pusimos IR, pero el interlocutor con el que el egresado se relaciona puede tener BC. Entonces, tuvimos que poner los dos. Afortunadamente no son complejos, ¿no? No son densas fórmulas, son trabajables. Y ahí técnicamente te van a dar lo mismo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bien. Continuando. Entonces, ahora vamos a trabajar el PR o payback dinámico. El payback dinámico o PR establece el momento de la vida del proyecto en el cual se ha recuperado el monto de la inversión inicial, que se denomina I sub 0,
y es un criterio sólido para evaluar el riesgo del proyecto. O sea, no me evalúa la rentabilidad, pero sí el riesgo. ¿Por qué? Porque si este me dice el cuándo recupero la inversión inicial, yo les pregunto, ¿ustedes van a preferir proyectos que recuperen la inversión inicial muy lejano o más cercano? Más cercano. Más cercano. Claro, porque uno aquí dice, yo quiero recuperar mi inversión inicial más pronto, ¿no? Y además de eso, entonces, si yo voy a elegir proyectos que voy a tener una recuperación de la inversión inicial más pronto, me baso en el concepto también de que los proyectos son un conjunto de supuestos y si estos supuestos no se cumplieran, pues finalmente la posibilidad de recuperación de mi proyecto también sería menor. Por eso es un proyecto que, perdón, por eso el PR me explica la posibilidad. El PR me explica cuándo recupero. Me dice, hasta este día usted recupera la inversión inicial y después de ese día, de ahí para allá son ganancias. Entonces es muy útil. Y me dice riesgo porque me dice, este proyecto recupera muy tarde y si recupera muy tarde es más riesgoso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer. Entonces miremos la fórmula. La fórmula me dice que, ¿qué dice? La fórmula me dice que es el PR es igual al N más la división de, el numerador es el valor absoluto de la inversión inicial menos la sumatoria del acumulado del valor presente de los flujos futuros antes de llegar a la inversión inicial, dividido entre la sumatoria del acumulado del valor presente de los flujos futuros después, dividido entre la sumatoria del acumulado del valor presente de los flujos futuros antes. Entonces, el antes es antes de llegar a la inversión inicial y el valor presente de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros después es el monto acumulado del valor presente de los flujos futuros después de superar la inversión inicial. Vamos a aplicarlo, van a ver, ahí uno le dice, no, ¿qué es este trabalenguas, profe? Que la sumatoria, que el antes, que el después, que sí, ahí parece medio trabalenguas, pero de verdad que es bien fácil de trabajarlo. Vamos a llevarlo entonces. Entonces, voy a volver a traer el ejercicio como lo trabajamos. Y acá voy a decir, Leonardo, ¿dónde tengo a Epsilon o a Sigma? Ah, no, ya acá, ya encontré Sigma. Ya no me... Ok, profe, ya lo iba a buscar. No, ya lo encontré, gracias. Entonces esta sería la sumatoria del acumulado del valor presente de los flujos futuros. Entonces, este es el valor presente de cada flujo futuro. Pasa un año y ¿cuánto he acumulado? 279. Pasa el segundo año y ¿cuánto voy acumulando? 279 más 351. 279 más 351, o sea que ya acumulé 631. Año 3. ¿Cuánto voy acumulando? 631 más 529. ¿Listo? Este es el acumulado del valor presente de los flujos futuros. Ahora, ¿cuánto es la inversión inicial? 1.300. Bien.
¿cuándo el acumulado llegaría a la inversión inicial? En el cuarto año. Ujú. Entre el 3 y el 4. O sea, no, María José, no llegaría en el cuarto. Puede ocurrir de aquí a acá. No sabemos cuándo. O sea, el asunto es que pasado el cuarto año ya lo pasó, ¿no? Ya lo superó. ¿Sí, Majo? Sí, profe. Listo. O sea que este sería el antes de llegar a 1300. Y este es el después de llegar a 1300. Entonces, el N es el año entero antes de llegar a 1300 de inversión inicial. Entonces, ¿cuánto nos daría el N? ¿Cuál sería el N de este ejercicio? ¿Cuál es ¿Ves? el año entero antes de llegar? Muy bien, 3. Ahora, la sumatoria del acumulado del valor presente de los flujos futuros antes de llegar a la inversión inicial ¿es de cuánto? 1161. 1161. Bien, gracias. Y la sumatoria del acumulado del valor presente del flujo futuro de después ¿es de cuánto? 1671. 1671. Listo. Entonces, voy a desplazar la fórmula acá para facilitarnos su descripción. Entonces, el PR va a ser igual a 3 más 1300, que es la inversión inicial, menos el acumulado de antes, que es 1161,08. Cierro esto y lo divido entre la sumatoria del acumulado después, 1671,71, y lo divido entre 1161,08 y lo cierro. Y cierro todo. Acá el PR. ¿Cuánto les da, Profe, señor? la adición. Es que estoy viendo la Ya, fórmula. es menos. Sí, tienes razón. Acá resta. Gracias. Sí.
Profe, ¿qué quiere decir año entero? O sea, como para no tener que poner 3.2, 3.5. Porque es que sabemos que quedó entre 3 y 4, ¿no? Y ¿Cierto? si no, y si eso no nos lo estuvieran dando en años, sino en meses, Los entonces, ¿qué proyectos sería solo se mes? evalúan en años. Ok. Profe, mi medio 3.27205. 3.27305. 205. 305, no, 205. Gracias. A mí también me dio lo mismo. Bien, qué bueno. Listo. Eso nos dio el PR. Entonces, ¿qué significa? Ah, bueno, entonces voy a Que dejar en un año 3.27 hemos obtenido de nuevo nuestra inversión inicial. y de ahí para allá, entonces, exacto. Entonces, significa que al transcurrir 3.27205 del tiempo, que son 5 años del proyecto, ¿sí? Se recupera la inversión inicial. Y después de eso, se empiezan a obtener ganancias. Ahora vamos a medir el tiempo. Después de transcurrir. Ay, 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 tengo gripa o tengo alergia, pero ninguna de las dos me sirve. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Permítame un segundo que me están arreglando el computador. Es para definir algo para que me puedan entregar. Listo. Ahora, vamos a ver. El año decimos, el año entero. Si yo le digo, miren la función de Excel, deme el entero de este número, 3 año entero 3. Entonces, fracción del año 4. ¿Cuánto es la fracción del año 4? 3.27 menos 3. Oigan, ¿saben cuánto tiempo he tenido el computador dañado? Casi 2 meses.
Profe, ese proyecto del computador tenía mucho riesgo. No lo calculaste. No, lo peor es lo que me dijeron, que ya tenía que comprar computador y tengo este Mac donde estoy, este Mac viejito donde transmito la clase tiene 6 años y medio y ese otro tiene 3 años. Y todo el mundo me decía, compre. Y mira, lo logré arreglar. Ah, qué bueno. Sí, tenía mucho tiempo previsto. No, ay no, qué pereza. Pero bueno, ya pasó. Fracción del año 4, 0,27. Entonces hagamos una regla de 3. Una regla de 3, nosotros sabemos que si un año tiene 12 meses, el 0,27205 de un año, ¿a cuántos X meses? Entonces, X meses sería igual a ¿qué? A 0,27205 por 12. O sea que sería igual a 3,246. Entonces, meses enteros del entero, ¿ves? Y la fracción del mes siguiente. Cero 26,46. Qué números tan parecidos, ¿no? Voy a hacer una distinción de que esto es esto. Ahora miremos para los días. Profe, ¿día se sacaría con 7 o con 5? No comprendo. Ah, no, con 30 ya. Entonces, si un mes tiene 30 días, esta parte del mes, X meses, sería 0,2646. 30, y esto sería X días. 0,2646. 0,2646 días. Entonces, se recupera después de pasar de 7 a 8 días, 3 meses y 3 años. Ahora miremos lo siguiente. Si el proyecto iniciara el 1 de enero, el 1 de enero, no sé, del año 2022, necesita 8 días, 3 meses, 8 días, 3 meses y 3 años, ¿no?
sea que se recupera más o menos de días del 9, de meses en abril y de años 2025, ¿no? Sí, y llega ese año y justo le aplican reforma tributaria y le toca pagar renta por esa inversión. Oigan, y vieron todo lo que va a pasar ahora, ¿no? Reforma tributaria, confinamiento, parcial 2 de INGECU, todo junto. Profe, porque 8 días, o sea, lo redondeaste. A mí me da Ujú. 7. Ok, listo. Cuando yo estudiaba en mi especialización, no, eso fue en la maestría, mis compañeros más chicaneros bajaban hasta la hora. Decían 7:09:38. Entonces ellos decían, no sé, eso a las 9 de la noche del día 8, ¿no? O sea, ya eran muy eh, rigurosos en el cálculo. Pero sí, digamos entre 7 y 8. O sea, se recupera entre el 8 y el 9 de abril del 2025. Profe, Señor. hay indicadores parecidos que ayuden a predecir cuándo, por ejemplo, un proyecto va a ser inviable, o sea, como los que se dedicaron a predecir la Gran Depresión en el sistema estadounidense, creo que fue en 2008, cuando todos perdieron sus casas. Pues así que haya indicadores, no, serían los contrarios a esto. O sea, sería cuando uno le aplica estos indicadores, el número contrario te permite definir que no es. Pero recuerden que lo más grave de todo es que todos los proyectos son un conjunto de supuestos. Entonces imagínense estos supuestos tan llenos de expectativas. La posibilidad de verdad de recuperar los proyectos, las inversiones iniciales y los proyectos es bien complicada. Bien complicada. No, no es algo fácil. Recuerden, incluso para ustedes, no para el tema de la clase en sí, sino para ustedes, cuando ustedes estén tomando la decisión de invertir en algo, recuerden que esa decisión de inversión está basada en un supuesto. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Y si nadie sabe qué va a pasar en el futuro, esa circunstancia de el, el- la posibilidad de que las cosas ocurran como uno empieza, pues es bastante aleatoria. O sea, puede ocurrir o no ocurrir. Bien complicado. ¿Listos? ¿Listas? ¿Cómo vamos ahí? Profe, discúlpame, tengo una pregunta. ¿Cómo se llama esa herramienta, el PR? Este es PR, que también se llama Paypal Alcalina. Paypal dinámico. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, señora, con mucho gusto. Uy. ¿Listos? Vamos a la siguiente. Gracias, Juan Andrés. No lo había visto.
visto que me había dicho eso. Listo. Transcurrir. Bueno, continuemos. Ahora vamos a conocer la TBR o TIR modificada. La TBR también se llama tasa verdadera del proyecto. Muchos inversionistas solo toman la decisión con su TBR, o sea, TBR, tasa verdadera del retorno del proyecto, y me evalúa la rentabilidad global que debe dar un proyecto haciendo uso alternativo del costo de oportunidad de la reinversión de sus flujos a la TCO. Puede haber casos donde se toman los flujos de las ganancias de los proyectos y se reinvierte a tasas inferiores a la TCO por decisión de estabilizar, mm, por decisión de estabilizar la inversión. Esta información debe ser suministrada y si no nos dicen que reinvierten a inferior a la TCO, pues lo que pasa es que entonces reinvirtió a la TCO. Entonces, el asunto se refiere a que cuando los inversionistas o las personas que tienen diferentes negocios funcionando a la vez reciben, digamos que hay una persona que ya tiene un proyecto suyo que es un almacén de ropa, perdón, una fábrica de ropa, ya produce su ropa, ya tiene su fábrica de ropa y decide incursionar en un nuevo proyecto y le da viabilidad financiera y le da toda la posibilidad de invertir en un nuevo proyecto que se llama, digamos, un proyecto de una pizzería o algo de comidas rápidas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa persona, cada vez que esa persona toma o recibe plata de su pizzería, ¿qué hace con la plata? ¿La deja por ahí o normalmente qué hacen las personas cuando reciben plata de sus negocios? Reinvertir. La reinvierten. La reinvierte y se la llevaría ¿a dónde? La pizzería. La de la pizzería, que es su proyecto alternativo, se la llevaría ¿a dónde? O sea, otro Al negocio. proyecto. Se la llevaría a el negocio habitual que ya tiene, que estamos diciendo que su negocio habitual es una fábrica es una fábrica de ropa. Entonces, todo lo que yo tenga de mis negocios alternos, me lo estoy llevando siempre a mi negocio principal, ¿no? O sea, las personas que tienen dinero no reciben el dinero y lo dejan por ahí, lo que hacen es volverlo a llevar a sus otros negocios. Entonces, lo que se considera es que las personas están obteniendo ganancias, que están obteniendo flujos de caja de proyectos nuevos, van a llevar esos flujos ¿a dónde? Los van a llevar a sus negocios tradicionales. Y en su negocio tradicional, él se gana ¿qué tasa? ¿Qué tasa se gana el inversionista en su negocio tradicional? TCO, ¿no? La TCO, sí señor, muy bien, Josué. Se gana la TCO, entonces técnicamente es como si usáramos todos los flujos que ya teníamos, los flujos de caja del proyecto y los reinvirtiéramos a la TCO. O sea, ese es el concepto, reinvertir a la TCO. Entonces la fórmula de la TBR es igual a la sumatoria del valor final de los flujos futuros dividido entre la inversión inicial elevado a la 1 sobre n. Miremos, vamos a hacer el ejercicio que yo estoy segura que nos va a facilitar un poco más las cosas. Entonces, volvemos a tomar nuestro ejercicio. Y
¿Cuál es el tiempo que le falta para llegar al final de los 5 años? Si esto lo invirtió en el año 1, ¿cuánto tiempo le falta para llegar al año 5? 4 años. Muy bien, 5 menos 1. Este flujo lo recibe en el año 2. ¿Cuánto tiempo le falta para llegar al año 5? 3. Gracias, Mauro. Este flujo lo recibe en el año 3. ¿Cuánto tiempo le falta para llegar al año 5? 2. 2, muy bien. Este flujo lo recibe en el año 4. ¿Cuánto tiempo le falta para llegar al año 5? 1. Y este flujo lo recibe en el año 5. Ya llegó al año 5, ¿cierto? 0. Porque ya está, ya se recibe. No sé qué pasa. 0. Ya se recibe el año 5. Entonces, vamos a hallar el valor final de cada flujo al año 5 reinvertido a la TCO. Entonces, el valor final, ¿cómo es la fórmula del valor final? Valor presente por 1 más Valor 18% por 1 más 18%. elevado a la 4. Muy bien, lo amarro, lo elevo a la 4. Simplemente sería el mismo. Este sería la sumatoria, el valor final de todos los flujos futuros. Profe, pero entonces esto es como mera especulación, o sea, como que en el futuro yo voy a recibir 330 y esos 330 los voy a volver a reinvertir y voy a obtener otro valor Si es que, futuro. mira que la TBR, que también la TBR, que se llama, espérame, la escribo, tasa verdadera de retorno, o que también la llama TIRM, que es TIR modificada, lo que plantea es una tasa global de, digamos que una tasa global obtenida de tomar los flujos del proyecto y llevarlos a la reinversión con la TCO u otra tasa pues, que tiene que ser indicada para reconocer que esos flujos debieron generar ganancias. O sea, las personas reciben la plata y la llevan a su tasa de reinversión, porque las personas no, o sea, reciben sus flujos y los llevan a la reinversión de su TCO.
¿Muy clara o no, Leonardo? Muy poquito. No, profe, ya quedó más claro. Entonces, yo tengo una inversión inicial. Voy a poner en absoluto, de hecho. Entonces, yo tengo una inversión inicial que vale el absoluto de la inversión inicial, 300. Tengo una sumatoria de valor presente de los flujos futuros. De 5.324. Tengo un M plazo de 5 años y tengo una tasa IBM uso la fórmula para hallar rentabilidad teniendo un futuro y un presente. Entonces sería igual a ¿qué? Esto sería igual a el futuro que tengo, que es de 5.324,47 dividido entre 1.300.000 elevado a 1 quinto y al final le resto 1. Esto me está dando ¿qué? Me está dando 5.324, que es el futuro, elevado al 1.300, que es el presente. Perdón, dividido entre 1.300, que es el presente. Elevado a la 1 quinto, cierro, y a todo esto le resto 1. Que me da un 32.58. Entonces miremos lo siguiente. Este proyecto tiene una TCO, que también se llama TIMAR, que también se llama y asterisco, que también se llama tasa de descuento, del 18%. Normalmente, esto va a ser inferior a la TBR o TIRM, que en este caso nos está dando el 32.58. Y a su vez va a ser inferior a la TIR solita, que nos estaba dando 41.37. Entonces es por eso que muchos autores lo llaman la tasa verdadera, porque viene y dice, mira, cuando el inversionista está evaluando su decisión, cree que está tomando un proyecto muy rentable. Esta TIR es una TIR más aplanada, más aplacada, más fría, más controlada, que viene y le dice, vea, su TIR modificada, su tasa verdadera de rentabilidad es inferior. Porque a veces los inversionistas toman el proyecto en una situación muy idílica. Va a ganar 41%, qué emoción. No, pero vea, señor, si usted coge esos flujos y se los lleva a su negocio habitual, donde gana el 18,
Usted no se va a ganar el 41, usted se va a ganar el 32,58. Profe, esa fórmula, la de I igual a F, todo eso es la misma. O sea, se usó para sacar la TBR o TIRM, ¿cierto? Sí, porque es una fórmula que me calcula la tasa de interés entre un valor presente y un valor futuro. Ok, listo. La formulita de este cuarto indicador no tendría. La misma. La sumatoria del valor presente de los flujos futuros dividido entre el valor absoluto de la inversión inicial elevado a la 1 sobre n y toda la operación menos 1. ¿Qué tal vamos ahí? Profe, no sé si te entendí bien, o sea, la TBR es como la tasa, por decirlo así, neta que me ganó solamente haciendo ese proyecto, o sea, nada más. No tanto el concepto de solamente haciendo el proyecto, sino es la tasa verdadera que me deja este proyecto al tomar los flujos que él me da y reinvertirlos a mi TCO. Ok. Reinvertirlos, ¿no? Porque hay empresas que dicen, no, yo no quiero reinvertir allá. Y entonces uno llega y literal, uno le pregunta al inversionista, oye, ¿por qué no quieres reinvertir allá? Y me dijo, no, porque allá tengo una sociedad. O sea, en mi otro negocio donde me gano el 18%, tengo una sociedad y yo no voy a reinvertir allá porque pues, o sea, yo no me voy a llevar mi plata de mi negocio nuevo al negocio de allá porque ese negocio es una sociedad con otras personas, no es mi negocio completo. Entonces voy a tomar un CDT del 3%. Y uno dice, imagínense si reinvirtiera al 3%, si hiciéramos todo este ejercicio que lo calculamos acá y reinvirtieran CDT del 3%, el valor final es menor, por lo tanto la TIR verdadera es menor. Claro, a medida que invierta tasas más pequeñas, su valor final va a ser más pequeño. Y eso va a producir una TIR verdadera más pequeña. La TIR no tiene en cuenta lo de reinvertir, ¿cierto? La TIR solita no. Listo. La TIR solita no tiene en cuenta la reinversión. La TIR modificada o TBR tiene en cuenta la reinversión de los flujos del proyecto. Y cuando reinvierto, normalmente yo reinvierto a tasas más pequeñas, por eso la TBR es más pequeña. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien, profe, vamos bien. Listo. Muy bien. Entonces, Profe, yo la verdad no entiendo bien eso de la rentabilidad para reinvertir. No entiendo eso. a ver, tratemos de hacer aquí una situación gráfica. Vamos a pensar acá el inversionista que ya tiene, digamos que ya tiene un negocio de, no sé, de una fábrica de ropa. Y en esta fábrica de ropa, el señor ya tiene una TCO del 18%, es decir, igual de la mazamorra. Este negocio ya presenta ganancias del 18%. Ese negocio ya sabe producir ganancias. Entonces, está la realidad del inversionista donde él ya tiene su negocio y él
decide participar muévete. Ok. Entonces, él ya tiene su ganancia, pero él decide venir a participar en otro proyecto viene a participar en un nuevo proyecto que le da una TIR del 41.37 y que durante 5 años entrega flujos de caja. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El señor, en medio de esta realidad, lo que van a hacer es decir, cuando el inversionista recibe la plata, el inversionista, ninguna persona que tiene dinero recibe la plata y la deja por ahí. Normalmente le da un uso a ese dinero. O sea, las personas normalmente reciben dinero y lo utilizan, ya sea para pagar deudas o para reinvertir. ¿Sí? Entonces, cuando el proyecto entrega flujos, estos flujos no se quedan por ahí en el aire, sino que hay un concepto, incluso Diego es el concepto de BDT. El dinero siempre tiene que estar generando dinero, ¿recuerdas? O sea, que hay un valor de dinero en el tiempo porque la plata siempre está generando plata. Entonces, esos proyectos entregan flujos. ¿Y qué ocurre con esos flujos? Tienen que generar ganancias. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer que esos flujos me generen ganancias, el sentido racional de cualquier inversionista es que yo cojo, o sea, las personas nunca dejan la plata por ahí tiradita en el aire y tiradita en una mesa a ver qué pasa. No, las personas, si yo sé que tienen que generar ganancia, yo me la llevo a dónde. Si tengo en ese momento un negocio que ya me da el 18%, ¿yo qué hago con esa plata? ¿Podría tener negocios que tengan una rentabilidad diferente? ¿Más alta? Diego. Pues sí, ¿no? Sí, pero entonces no son míos porque se supone que mi tasa más alta es el 18 o mi capacidad de generar ganancia más alta es el 18. Entonces yo me voy con el 18. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Como yo tengo que generar ganancias, mis flujos tienen que generar ganancias, lo que se hace es tomar esos platas que ya me da mi proyecto, que me da flujos anuales, y llevármelas a dónde? Me las llevo a generar ganancias del 18%. O sea que la reinvierto. ¿Por qué? Porque las platas, los flujos que me dan, tienen que generar ganancias. O sea, la gente no deja la plata por ahí tirada en una mesa, ¿no? ¿La lleva a dónde? A ganarse el 18%. O sea que toma el flujo del proyecto nuevo y lo lleva a generar ganancias. ¿Sí? Entonces, llevarlo a generar ganancias es que reinvertir, porque es que cogí mi plata de allá, donde tengo una inversión, me dieron la plata y me la llevé para otro lugar, reinvertí. Y cuando se reinvierte tiene dos opciones. ¿Tan raro? Cuando reinvierto, tengo dos opciones que serían ¿cuáles? ¿Reinvertir a qué? Puedo reinvertir a mi TCO del 18% o puedo tomar un CDT del 3.5%. ¿Sí? Pero reinvertir la plata.
hey, no puede existir una reinversión superior del 18%. En este caso, este ejemplo. Entonces, no puede existir una tasa de reinversión del 18%, una tasa de reinversión superior al 18%, porque ese 18% es la tasa máxima de ganancias que puede obtener el señor no, bueno, el inversionista. Entonces, nunca podrá invertir algo mayor que su TCO. ¿Ves? Porque se supone que esa es la tasa más grande para él. O sea, él ya había definido que esa era su tasa de ganancia más alta y basándose en eso, reinvierte su plata, toma sus flujos de ese proyecto nuevo y los lleva a, ¿dónde? A reinvertirlos al TCO del 18. ¿Mejor, Diego? Sí, profe, era un poco mejor. O sea, es coger la plata y llevarla a generar ganancias. El asunto es que ya voy a generar ganancias. Ya dijimos que este proyecto me daba el 41.37, ¿cierto? El asunto es que llevo a generar ganancias a una tasa inferior del 41.37. O sea, tomo proyecto que me da flujos y me da una TIR del 41.37 y llevo esos flujos al 18%. O sea, invierto a una tasa menor. Y si invierto a una tasa menor, el valor final global de todo el proyecto va a ser más pequeño. ¿Ves? Sí, profe. Y como va a ser más pequeño, la tasa verdadera, que es la tasa entre ese final y el presente, va a ser más pequeña. Y por eso la TIR verdadera es más pequeña. ¿Qué tal vamos ahí? ¿Ustedes oyen a mi vecina barriendo? ¿Que barren esas hojas del árbol? ¿Se alcanza a oír? No, profe. Pero sí oyeron el de la mazamorra. Tampoco. Ah, qué bueno. Estaba muy apenada porque pasa el de la mazamorra, pasa el del aguacate, pasa el de la bolsa. Pero el de la mazamorra no está como temprano vendiendo. Sí. Y por eso está lloviendo, o sea que sí, madrugó el de la mazamorra, ese aplicó. Aplicó la de al que madruga Dios lo ayuda. ¿Qué tal? ¿Mejoró el tema? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Sí? Bueno, porque miren lo siguiente, nosotros acordamos que hoy viernes tienen un ejercicio para resolver hasta el lunes 19 de abril. Y este ejercicio digamos, es calificable, pues. Y
también hoy viernes, ya lo haré mañana sábado, publicaré el taller de estudio para el parcial 2, el cual no es calificable y tiene respuestas, es decir, tiene las respuestas, es decir, que tú lo puedes resolver y tiene la respuesta para que puedas tener la orientación de si te quedó correcto o incorrecto. Bien, tiene respuestas, no soluciones. No creo que les ponga solución a todo. Entonces, quedamos así, ya digamos que siendo las 8:30 no podemos empezar a aplicar ese ejercicio porque necesitaríamos más tiempo. Yo se los publicaré más tarde para que lo puedan resolver, estudiar. Obviamente en la clase del lunes aclararemos dudas. En la clase del lunes aclararemos dudas relacionadas a lo que hayan podido abordar del taller para el parcial 2 y no introduciremos ningún otro temario después de hoy. Y el parcial es dentro de 8 días, viernes. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ok, profe. Vale, entonces. Profe, aunque una última pregunta, pues es que no me terminó de quedar claro lo que estaba mostrando arriba. En cuanto al, digamos, a lo que se reinvertían, pues no interpreto bien el número, pues porque se gana el 18%, pero entonces, ¿cuál es el número, digamos, el porcentaje que yo reinvierto? Es que no me quedó muy claro. Él empezó, él acá tiene sus 5 flujos. ¿Sí? Entonces, estos 5 flujos que él tiene acá, él viene y los trae acá y termina teniendo, al final de los 5 años, termina teniendo en total 5,324. ¿Sí? Entonces, significa que él reinvirtió ¿dónde? Él vino y reinvirtió aquí al 18%. Entonces, va, en este caso, reinvirtió a su TCO el 18%. Y obtuvo, tiene una tasa del 32,58. Entonces obtiene una tasa del 32,58. O sea, significa que él coge esos flujos, los lleva y los reinvierte al 18%, porque el ejercicio me dice que reinvirtió a la TCO, y eso le produce una tasa del 18%, que es la que se llama TBR o TIR modificada. Ah, ok, profe. Y pues esas ganancias, ese 5.324 es la suma, pero de los valores futuros, ¿cierto? De lo que yo me va a ganar. O sea, es como si dijéramos, vean, usted se le dieron 330 en el año 1 y usted los metió a su negocio habitual. Luego se le dieron 490, los llevó a su negocio habitual. Luego se le dieron 870, los llevó a su negocio 990 y 1500. Si usted sumara todo lo que se le ha dado a lo largo de los 5 años, con los intereses que eso le tuvo que haber generado al 18% allá, usted debería tener 5.324 de este negocio donde invirtió 1.300. Y ahí es entonces donde se determina ahí es donde se determina el 32,58. Ok, profe. Es muy Esa es la tasa, digamos, que gané con respecto a la inversión que realicé de entre los 1.300. dos proyectos. Exacto. Y entonces por eso la llama global, porque escoger. Yo ya tenía un negocio del 18, que lo llamamos que la fábrica de ropa. Me fui al otro negocio que me da 41,37 con 5 flujos. Esos 5 flujos volví, me los llevé acá al 18 a la fábrica de ropa. Esa fábrica de ropa fue acumulando la plata y al pasado los 5 años debería darme 5.327 de los 5 flujos que le di. Entonces, finalmente, recibo 5.327 por haber invertido 1.300 en el negocio nuevo. Entonces, 1.300 en relación a los 5.327 es como si me hubiera ganado el 32,58. Listo, profe, ya entendí. Sí, ya quedó como mejor. Creo que esta descripción
Esta última conversación la mejoró el proceso. Bueno, voy a llamar a lista. Insisto, no sé qué hace la universidad con eso porque pues no pude perder curso por inasistencia. ¿Quién sabe qué estará evaluando? Porque les cuento que no nos deja de llegar mensajes a los profesores de que no podemos dejar de llamar a lista pues sigue grabar la lista en el sistema, no sé qué será. Pero bueno, cumplamos en la mejor medida de lo posible todo lo que nos proponen. De estadísticas, ¿no, profe? Debe ser, ¿cierto? Sí, porque de resto. Sí, seguro es para eso, profe. Pues ellos tratan como de ver la relación entre la asistencia de los estudiantes y su rendimiento, supongo. Puede ser. Puede ser. Ahora en la carrera virtual. Sí, tal vez con esto puedan tener criterios para decir si me quedo con virtual. Pero de verdad que este proceso es muy complicado, o sea, no es lo mismo. Cuando a este proceso académico, yo creo que Profe, una pregunta. dime. ¿El quiz tenemos hasta el lunes a qué horas? ¿Antes de la clase o hasta el lunes a final de día? A final de día. Ok, profe. Gracias. Ni siquiera es como quiz, es como un ejercicio abierto. Habrá algunos que lo hagan hoy, otros que lo hagan mañana. Mauricio Aragón. Presente, profe. Ok. Lina Barreto. Hola, profe. Hola, Estefanía Caicedo. Presente, profe. Bien. Juan Felipe. Hola, profe. Hola. Juan Andrés. Acá, profe. Bien. Manuela Canal. Hola, profe. Hola Manuela, ¿cómo seguiste de la muela? Bien, profe, ya estoy yendo a que me quiten unos puntos de la boca hoy. A ver si mejoró. Ay, pero qué bueno, hoy sí te oigo mejor. Ese otro día tenías la voz muy... Se nota. Sí, ya puedo hablar más. Qué chévere. Bueno, cuídese. Esteban Cardona Gil. Presente, profe. Andrés Felipe Delgado. Presente, profe. Ok. Laura. Hola, profe. Hola. Isabela Echeverry. Bien, Isabela. Bien. Entonces sigue Diego. Sé que estás. Sí. Gaby. Sé que estás. Hola, profe. Sí. Bien. Jason Fernando Garcés. Presente, profe. Bien. Ana María García. Presente, profe. Ok. Luis Eduardo González. Hola, profe. Hola. José David Gutiérrez. Presente, profe. David Hernández. Presente, profe. Okay. María Camila Hoyos. María Camila Hoyos. Juan José Jiménez. Juanjo. Yo sé que Juan José está. Juan José. María Camila López.
María Camila López. Karen. Presente, profe. Ok. Mariana. Presente. Hola, Mariana. Diana Meneses, Alejandra Meneses. Alejandra Meneses. Juan Sebastián Muñoz. Juan Sebastián Muñoz. Valentina. Acá, profe. Hola, Valen. Qué bueno que te pudiste conectar. Josué. Aquí estoy, profe. Ditson. Hola, profe. Hola. Sebastián Rincón. Buenos días, profe. Buenos días. Luis Fernando Riveros. Hola, profe. Hola. Leonardo. Hola, profe. Hola. Samuel. Buenos días, profe. Buenos días, Samuel. Isabela Salcedo. No, Isabela no está. No me acordé. María José. Hola, profe. Majo, Juanjo se retiró. No me respondió. No, No, profe, aquí estoy. Lo que pasa es que estaba conectado desde el computador y empezó a molestar el Wi-Fi, entonces tuve que meterme desde el celular y buscar el link y todo eso desde Blackboard. No te Aquí estoy. preocupes. Bien. Joan Steven Trejos. Joan Steven Trejos. Y señor Cristian Urbano, que no ha hablado nada. Qué raro. Señora, aquí estoy. Listo. Y Luis Eduardo, qué bueno que pudiste conectarte hoy a la clase. ¿Has podido entender las cosas o algo? ¿Tienes alguna pregunta? Pues, profe, la verdad me he puesto a ver las grabaciones y nada, he ido sacando todo. Qué bueno. Muy bien, me gusta mucho. Cualquier cosa que Gracias. necesites tú y obviamente los demás estudiantes, con mucho gusto estaré atenta. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos con la bendición de Dios el lunes. Más tarde publico el ejercicio y les publico cómo responderlo, cómo dar las respuestas. Creo que lo haré en Sócrates. Bueno, todavía no lo he definido. Entonces, listo, más tarde no me estaré comunicando y les mandaré un correo. ¿Vale? Listo, Gracias, profe, Ana. muchas gracias. Bueno, Profe, hasta luego. hasta pronto. Que Profe, que todo estés bien. bien, gracias. Luego, profe, gracias. Chao. Vale, chao. Profe, y qué pena ahí que cuando me llamaste, pues, No, Juanjo, pero pues el yo internet. estaba segura que tú estabas. No, no te preocupes. Yo decía, algo le pasó, porque tú siempre participas mucho en clase, así que no te preocupes. Yo sabía. Listo, profe, gracias. Bueno, chao.